Hola a todos, mi nombre es Ashley Camila Ayala Montoya, soy estudiante de medicina de la Universidad Mayor de San Simón y hoy en anatomía vamos a ver generalidades del sistema esquelético. Esta presentación la vamos a dividir en una introducción, siguiéndola por cartílago y huesos. Vamos a clasificar los huesos, vamos a ver los detalles y los reparos óseos de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se forman los huesos en el desarrollo óseo y finalmente vamos a ver su vascularización e inervación de los huesos. Como introducción podemos mencionar que el esqueleto, el sistema esquelético, puede dividirse en dos partes funcionales, en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial, su principal función es de protección. Por ejemplo, los huesos del cráneo van a formar parte del esqueleto axial. El cráneo protege al encéfalo. Las vértebras protegen a la médula espinal. También vamos a mencionar al sacro, al coxis, al esternón y a las costillas que van a proteger al corazón y a los pulmones y al hueso yoides. El esqueleto apendicular, su principal función es la locomoción. Este va a contener a dos cinturas importantes, la cintura escapular y la cintura pélvica, además de que contiene a los huesos de los miembros superiores e inferiores. En cartílago y huesos. Cartílago y huesos van a formar el sistema esquelético. Vamos a mencionar primero el cartílago. El cartílago es un tipo de tejido conectivo semirrígido que va a formar parte del sistema esquelético. Por lo general, el cartílago se va a encontrar en articulaciones o donde se requiere mayor flexibilidad. Por lo general, este cartílago se va a encontrar en articulaciones sinoviales que son las más móviles, el cartílago articular. Este se va a encargar de rodear los extremos de los huesos para evitar la fricción en ellos, ya que les proporciona una superficie lisa. El cartílago es un tejido avascular, es decir, que los vasos sanguíneos no penetran en el cartílago, por lo que todos los nutrientes y el oxígeno que consigue el cartílago lo hace mediante difusión. El cartílago y el hueso van a cambiar sus proporciones mediante pasa el tiempo. Es decir, si tú eres joven vas a tener bastante cartílago. Si tú eres joven te vas a poder recuperar de una fractura más rápidamente. Ahora, siguiendo con los huesos. El hueso también es un tipo de tejido conectivo, pero en este caso es duro y altamente especializado. Y va a componer, obviamente, la mayor parte del esqueleto. Algunas funciones de los huesos podría ser que nos proporcionan un soporte para el organismo y para las cavidades. También nos van a proporcionar protección para los órganos vitales y junto a los músculos son la base mecánica para el movimiento. También podemos mencionar que almacenan minerales, el más importante, el calcio. Ahora, el hueso va a estar cubierto por periósteo, que es como una funda que rodea el hueso, mientras que el cartílago va a estar cubierto por pericondrio. Estos dos, tanto el periósteo como el pericondrio, van a estar encargados de nutrir las caras externas de los huesos y cartílagos. Ahora, el hueso se va a diferenciar por hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto se diferencia porque tiene más materia sólida. Por lo general, todos los huesos van a estar rodeados en su cara externa por hueso compacto. Ahora, el hueso esponjoso se encuentra dentro del hueso compacto. Este se caracteriza porque no tiene tanta materia sólida y va a ser reemplazado por la cavidad medular. Por lo general, el hueso esponjoso va a contener trabéculas. Tiene un aspecto trabecular y ahí es donde se va a encontrar la médula ósea roja o amarilla. Continuando, tenemos a la clasificación de los huesos. Los huesos se van a clasificar entre huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y sesamoideos. Los huesos largos van a ser tubulares, contienen una epífisis proximal, una diáfisis intermedia y una epífisis distal. Sus principales características podrían ser ellas y un ejemplo podría ser el húmero. Los huesos cortos tienen forma cuboidal, son cuboideos. Entre los ejemplos que podemos mencionar son los huesos del carpo y los huesos del tarso. Los huesos planos nos sirven como protección. Los huesos del cráneo son huesos planos.
Las costillas son huesos planos. La escápula también son huesos planos. Las dos escápulas son huesos planos. Huesos irregulares. Los huesos irregulares se podrían decir que son atípicos, no pertenecen a ninguna de estas clasificaciones, van a contener formas diferentes. Los huesos de la cara podrían ser un gran ejemplo y también las vértebras. Huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos se van a encontrar en áreas donde existe mayor fricción, como en tendones, por ejemplo. Un ejemplo sería en el tendón rotuliano donde se encuentra la rótula. Ahora continuando, vamos a hablar de los detalles y formaciones óseas. Estos detalles van a aparecer donde se insertan ligamentos, tendones, fascias o donde las arterias penetran o pasan por ellos. Ahora mencionemos todos los detalles con un ejemplo. El cuerpo. El cuerpo se refiere a la masa principal del hueso. Podríamos mencionar como ejemplo a la diáfisis del húmero. La parte central, la parte media, se refiere a la diáfisis del húmero, al cuerpo de un hueso. Ahora, capítulo. Capítulo se refiere a una pequeña cabeza articular redondeada. Podríamos mencionar el capítulo del húmero. Cóndilo. Cóndilo es un área redondeada que contiene cartílago articular. Es un área articular redondeada. Podríamos mencionar a los cóndilos lateral y medial del fémur. Cresta. Cresta es un sobresaliente, un reborde óseo. Un ejemplo claro podría ser la cresta ilíaca. Epicóndilo. Epicóndilo, epi significa por encima, entonces por encima del cóndilo se encuentran los epicóndilos. En este caso, un ejemplo podría ser el epicóndilo lateral del húmero. Ahora, cara o carilla. Cara o carilla se refiere a una área plana y lisa cubierta de cartílago articular. En este ejemplo podríamos mencionar a las carillas articulares, tanto superiores como inferiores de las vértebras. Foramen. El foramen se refiere a un agujero, a un paso a través de un hueso. El foramen que mencionamos aquí es el foramen obturador, el foramen más grande del cuerpo. Y también podríamos mencionar al foramen magno. Fosa. Fosa se refiere a un hueco o una depresión, un área deprimida. Aquí, como ejemplo, damos a la fosa infraespinosa de la escápula. Surco. Surco se refiere a una depresión alargada. Por el húmero pasa un surco muy importante para el nervio radial. La cabeza. La cabeza es un extremo articular grande y redondeado y podríamos mencionar a la cabeza del húmero o a la cabeza del fémur. Línea. Línea es una elevación lineal, como su nombre lo indica, y podríamos mencionar a la línea del músculo sóleo de la tibia. El maliolo. El maliolo se refiere a una apófisis o proceso también llamado redondeado. En este caso mencionamos al maliolo lateral de la fíbula o también llamado perone. Cuello. Debajo de la cabeza se encuentra el cuello. En el húmero podemos encontrar dos cuellos, el anatómico y el quirúrgico. El cuello se refiere a una porción estrecha que es proximal a la cabeza. Incisura. Incisura se refiere a una muesca en el borde de un hueso. Podríamos mencionar a la incisura isquiática mayor. Proceso o apófisis es una extensión o proyección que se va a extender hacia una dirección en particular, por ejemplo, el proceso articular de la vértebra o el proceso espinoso también podría ser un ejemplo, o el proceso coracoideo de la escápula. Protuberancia. Protuberancia se refiere a un abultamiento o una proyección ósea. Y aquí mencionamos como ejemplo a la protuberancia occipital externa. Ahora, diáfisis. Ya mencionamos que diáfisis básicamente es el cuerpo o el tallo de un hueso largo. Aquí mencionamos a la diáfisis del fémur. Espina se refiere a un proceso semejante a una espina como la espina de la escápula. Trocánter es una gran elevación roma. El trocánter del fémur es nuestro ejemplo. La tróclea.
La tróclea es un proceso articular semejante como un carrete que va a actuar como polea. Por ejemplo, la tróclea del húmero. Y por último, para terminar, tenemos al tubérculo, que es una pequeña eminencia elevada, el tubérculo mayor del húmero, y tenemos a la tuberosidad, que es una gran elevación redondeada, la tuberosidad isquiática. Esta es la parte que nos duele cuando estamos sentados por mucho tiempo. Ahora continuamos con el desarrollo óseo. Es importante mencionar que la mayoría de los huesos van a tardar en osificarse y en crecer. Por ejemplo, el húmero, por lo general, comienza a osificarse al final de la etapa del periodo embrionario, a las 8 semanas, y su osificación completa se da a los 20 años. Es un tiempo considerable. Ahora vamos a hablar de la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa va directamente desde el mesenquima y la osificación endocondral va del derivado del cartílago del mesenquima. Ahora, la osificación intramembranosa va a formar los moldes de los huesos. Estos moldes de los huesos se van a formar durante el periodo embrionario y la osificación directa va a iniciar durante el periodo fetal. Ahora, la osificación endocondral es diferente. La osificación endocondral, los huesos cartilaginosos se van a formar a partir del mesenquima durante el periodo fetal, en este caso, y el hueso va a ser reemplazado por cartílago. Ahora vamos a dar una breve descripción de la osificación endocondral que nos va a ayudar a entender cómo es que se forman, cómo es que crecen los huesos largos. Es importante mencionar que los huesos cortos también se forman de la misma manera. La mayoría de los huesos cortos se forman de la misma manera que los huesos largos. Ahora sí, la osificación endocondral. Primeramente, las células mesenquimatosas se van a condensar y se van a condensar en condroblastos. Aquí podemos ver en la imagen, es importante que sigan la imagen. Se van a diferenciar en condroblastos y estos se van a dividir en tejido cartilaginoso en crecimiento y van a formar un molde cartilaginoso para el hueso. Ahora, en la zona media del hueso, el cartílago se va a comenzar a calcificar y los capilares periósticos van a crecer hacia el interior, se van a expandir y van a irrigar su interior. Estos vasos, junto a las células osteógenas, que son las células que forman hueso, van a constituir a una yema perióstica. Ahora, estos capilares van a iniciar un centro de osificación primario. ¿Por qué se llama centro de osificación primario? Porque el tejido óseo que forma este centro de osificación primario va a reemplazar a la mayor parte de cartílago que se encuentra en el cuerpo del molde. Y es así como la diáfisis va a estar formada en el centro de osificación primario. Ahora, tenemos que mencionar al segundo centro de osificación, al centro de osificación secundario. El centro de osificación secundario va a aparecer después del nacimiento. Las partes de un hueso osificado en este centro de osificación secundario son las epífisis, ya no son las diáfisis, así que vean a las epífisis. Bueno, los condrocitos en el medio de las epífisis se van a hipertrofiar, es decir, que se van a agrandar y la matriz ósea se va a comenzar a calcificar. Las arterias epifisiarias que se encuentran en la epífisis van a crecer hacia el interior de las cavidades asociadas a las células osteógenas. Ahora, es importante mencionar que la metáfisis se llama a la parte ensanchada de la diáfisis que se encuentra cerca de la epífisis. Ahora, para que un hueso siga creciendo, es importante que el hueso formado en el centro de osificación primario, la diáfisis, no se fusione con el centro de osificación secundario, la epífisis, hasta que el hueso alcance su tamaño adulto. En ese momento, el crecimiento del hueso cesa por completo. Durante el crecimiento vamos a poder encontrar láminas o placas epifisiarias cartilaginosas que van a separar las diáfisis y las epífisis, ¿ya? Estas láminas de crecimiento van a estar reemplazadas por hueso, se van a calcificar.
a este procedimiento se le llama sinostosis. Y cuando ocurre esto ya no se llaman placas ni láminas epifisiarias, directamente se llaman líneas epifisiarias. Ahora continuando con la vascularización y la inervación de los huesos. Primero vamos a decir que los huesos van a estar altamente irrigados. ¿Por qué? Porque van a estar altamente irrigados por las arterias nutricias. Las arterias nutricias van a surgir como ramas independientes de las arterias extraperiósticas. Las arterias nutricias discurren por los forámenes nutricios y se van a dividir en una cavidad medular en sus ramas longitudinales. ¿Ya? Estas ramas longitudinales van a irrigar a la médula ósea del hueso compacto y esponjoso, aunque algunas pueden estar nutridas por las pequeñas ramas de las arterias periósticas. Ahora, por lo que en una extracción del periósteo podría dar la muerte del hueso, porque básicamente el tejido óseo ya no sería irrigado. Ahora, el sistema Haversianus. Sistema Haversianus trata de que la sangre va a llegar a los osteocitos por medio del sistema Haversiano. Y de esta manera los extremos óseos van a recibir irrigación de las arterias metafisiarias y las epifisiarias, que usualmente van a nutrir a las articulaciones. Y es así como se va a formar el plexo arterial periarticular que va a rodear a una articulación y la va a irrigar. Ahora, sigan la imagen, podemos ver que tanto hay arterias, como hay venas, como hay vasos linfáticos en el periósteo. Son abundantes. Ahora vamos a hablar de que el periósteo también va a estar altamente inervado. ¿Ya? El periósteo es ricamente inervado por nervios sensitivos. Estos se llaman nervios periósticos. Los nervios periósticos van a tener fibras sensibles al dolor. Entonces, esto nos indica que el periósteo va a ser muy sensible al desgarre y a la tensión, y eso explica el dolor de las fracturas. También el periósteo va a contener nervios vasomotores que van a regular el flujo sanguíneo a través de la médula, haciendo vasoconstricción y vasodilatación. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.